Muchas gracias. Me honra realmente mucho participar en esa jornada sobre género y justicia. Y quiero agradecer particularmente al doctor Julio Conte Grant por su amable invitación. Voy a compartir mi pantalla para poder presentarle mi presentación. Espero que está funcionando. Mi exposición de hoy junta algunas reflexiones que son fruto del trabajo que he tenido realmente el privilegio de realizar con fiscales, médicos forenses y otros operadores de justicia en América Latina. Ustedes se encontrarán quizás reflejados en algunas de esas reflexiones, en otras quizás no. La intervención de hoy tiene como marco el derecho internacional de los derechos humanos y parte de las obligaciones internacionales de los estados, tanto en materia de prevención, investigación y sanción y reparación. Quiero iniciar esa ponencia de hoy con una reflexión inicial. Stanley Cohen fue un criminólogo y un sociólogo muy reconocido por su trabajo sobre las formas de negación, en particular a la forma de negación aplicadas a eventos del pasado y la comisión de atrocidades y violaciones de los derechos humanos. Cohen, en su libro State of Denial, distingue tres tipos de negación que pueden coexistir. Y en mi opinión, esas tres dinámicas o formas de negación se aplican perfectamente en temas de violencia de género. Y les invito, durante toda mi presentación, a pensar a cómo esas formas de negación se traducen en los diferentes desafíos que presenta la justicia. En primer lugar, la negación literal, es decir, se usa cuando se niega que existe o ha existido una violencia. ¿Piensan ustedes cómo se pone en tela de juicio las experiencias vividas por las mujeres, en particular cuando son víctimas de violencia sexual o de violencia doméstica? Le sigue la negación interpretativa. Si se reconoce que existe un problema, una reinterpretación es dada para explicarlo, o una justificación. Es el caso de las tentativas de femicidios, por ejemplo. Cuando esas tentativas se vuelven mediante esa negación interpretativa en lesiones, las cuales resultan en una negación de la vivencia y pueden tener terribles consecuencias para las mujeres. Finalmente, la negación implicatoria, a través de las cuales se disminuyen las implicaciones de un hecho violento. Por ejemplo, a nivel macro, considerar los femicidios como un fenómeno marginal, dudar de lo relevante que es tratar de las muertes violentas de mujeres, argumentando que de todas formas realmente los hombres tienen más posibilidades de ser matados. Entonces, ¿por qué realmente enfocarnos sobre esos pocos casos que existen? Eso hace parte de esa negación implicatoria. A nivel micro es también el caso cuando se niega las implicaciones de la violencia a la que una mujer es víctima para tomar decisiones sobre la custodia de los hijos o la patria potestad. Tomar en cuenta cómo los estados, las sociedades, las comunidades, hasta el entorno personal han ejercido esas negaciones sobre las experiencias de violencia de las mujeres, nos permite hacer reflexiones sobre el por qué, a pesar de todos los esfuerzos institucionales, todavía tenemos muchos desafíos en el abordaje de las violencias basadas en el género. Es relevante considerar cómo el estado de negación entra a jugar en el trato que se brinda a los casos de violencia basada en género, en las diferentes esferas, tanto a nivel político, legislativo, en la sociedad, a nivel comunitario, interpersonal, pero también individual. Desde los últimos 15 años ha habido avances muy importantes en el marco normativo institucional en América Latina. Y aquí no voy a
detenerme mucho sobre esos aspectos que ustedes conocen y lo están viviendo. Y de hecho, escuchando al fiscal Conte, Grant es muy diciente de que todo ese endemiaje ya se están viendo a nivel de la provincia de Buenos Aires. Entonces estamos hablando del desarrollo de leyes para la lucha contra la violencia de género, la introducción o reformulación de algunos delitos en los códigos penales, en particular los delitos de femicidios o feminicidios en función de los países, reformas a los códigos de procedimiento penal que son fundamentales para ayudar al acceso de las mujeres, avances en las aplicaciones de los derechos de las víctimas y el ingreso de las víctimas como parte del proceso penal, reformas institucionales con policías, fiscalías y juzgados especializados, la elaboración de protocolos de actuación. Yo tuve el gusto de participar en varios de ellos a nivel local, capacitaciones de las cuales hablaba el fiscal y también jurisprudencias emergentes. Entonces, todo esto son aspectos que representan avances fundamentales y realmente no hay que despreciarlo para nada. No obstante, es importante o conviene que sean traducidas en la práctica, entendiendo que se requieren presupuestos, recursos humanos y esfuerzos interinstitucionales que todavía no se ven enteramente reflejados en la realidad. En América Latina lo que vemos es mucha intención, muchas políticas, muchos esfuerzos, pero realmente en la realidad nos enfrentamos a equipos de género en fiscalías que son absolutamente reducidos y que no pueden dar abasto con todo lo que necesitan hacer. También políticas que no, son pensadas para el nivel urbano, pero no para el nivel rural, y entonces son de muy difícil aplicaciones a nivel rural. En el 2017, la CEDAW, el Comité de la CEDAW, en su recomendación general número 35, advirtió de los riesgos de erosión de los marcos jurídicos y normativos, que son justificados por diferentes razones de orden religiosa, reducción de los gastos públicos, etc., y que contribuyen a la debilitación de las respuestas de los estados. Eso nos lleva también a una reflexión sobre el momento actual y con la crisis del COVID, en que tengamos unos discursos y se reconoce que la violencia de género ha aumentado. Lo que no necesariamente se ve en la realidad es cómo eso se transforma en mayores recursos para enfrentar esas violencias de género. Y creo que ahí es muy importante desarrollar subrayar el rol importante que tienen los operadores de justicia, que tienen los operadores de justicia en esta materia. El doctor Cassese, que participó tanto en el desarrollo del derecho penal internacional, hablaba mucho de la osadía que necesitaban los operadores de justicia en materia legal. Y creo que eso es en el cual se enfrentan los fiscales, las fiscales todos los días, es cómo hacer avanzar el derecho y todas esas leyes a partir de una osadía legal. Voy a subrayar algunos de los desafíos que se enfrentan a los fiscales, las fiscales, tanto en su rol de prevención, investigación y reparación. Son algunas reflexiones, no cubre todo, pero quería remarcarlos ese día. Bueno. Como le dije, pues poco a poco el derecho penal y el derecho procesal penal incorpora elementos para luchar contra la violencia dirigida a las mujeres.
El derecho penal como tal encuentra algunos desafíos en ese proceso y voy a dar algunos ejemplos tratándose del delito de femicidio. El delito de femicidio ha sido incorporado en casi la totalidad de los marcos penales de América Latina. Sin embargo, lo que vemos es que hay una dificultad en la transposición en el ámbito penal de conceptos de ciencias sociales y que realmente los tipos penales quieren reflejar esa complejidad del delito, pero al hacer esto complejizan muchísimo el tipo penal. Y eso es el resultado de una técnica legislativa muy difícil y en algunos casos, por ejemplo, vemos una confusión entre los elementos constitutivos del delito y los factores agravantes. Además, tenemos tipos penales que incluyen algunos conceptos abstractos, por ejemplo, que es el que mata a una mujer por su condición de mujer o en el marco de relaciones desiguales de poder o por el menosprecio por sus condiciones de mujeres, que son elementos que a veces generan muchas dificultades para los y las fiscales a nivel probatorio. Por otra parte, y lo vamos a ver más adelante, hay una coexistencia de tipos penales que pueden ser usados para calificar una misma conducta. Por ejemplo, en el Código Penal de ustedes, en el artículo 80, un femicidio puede ser incluido en diferentes incisos del artículo 80, dependiendo de las circunstancias. Entonces, eso crea muchas confusiones y también, obviamente, hay problemas para la prueba de los elementos subjetivos de los tipos. La violencia contra las mujeres o más ampliamente la violencia de género invita al derecho penal a ampliar su mirada más allá del hecho criminal concreto, puntual, para entender el proceso criminal. Lo ha hecho para otros temas, corrupción, por ejemplo, lucha contra el terrorismo. Le cuesta hacerlo cuando se trata de violencia de género. Y ahí es donde uno se tiene que preguntar si no sería eso el resultado de la negación implicatoria, perdón. En materia de prevención, y me agradó muchísimo escuchar todos los esfuerzos que se están desarrollando en la provincia de Buenos Aires para incluir la violencia basada en género en la política criminal y de persecución penal, porque es realmente fundamental que el enfoque de género pudiera verse reflejado en esas políticas criminales y de prevención. Esto requiere también que el análisis criminal tenga un enfoque de género. Y aquí le quiero brindar a colación un ejemplo. En Guatemala, donde he tenido el gusto de trabajar, ustedes saben que los femicidios son muy altos, el número de femicidios es muy alto. Cuando fui a ver la unidad a cargo del análisis criminal, me di cuenta que el femicidio no hacía parte del análisis criminal. No había una visión de que pudiera ser interesante para el Ministerio Público saber y tener información precisa sobre la prevalencia de los femicidios y su ubicación geográfica para poder interpretar. Y eso es fundamental, pensar que el análisis criminal tiene que tener un enfoque de género, tiene que reflejar cómo las mujeres son particularmente objeto de hechos criminales y cuáles son esos hechos criminales específicos para las mujeres que existen en el territorio.
Para tener ese análisis criminal necesitamos información y datos. Y nuevamente me parece muy interesante el desarrollo que se está realizando en la provincia de Buenos Aires. Voy a hablarle de algunas de las problemáticas que se encuentra cuando hablamos de las cifras. Y lo que podemos ver es que generalmente reflejan una lectura fragmentada de la violencia de género que influye sobre el conocimiento de los fenómenos criminales. En materia de femicidio, las cifras de los femicidios, cuando vemos, son parciales. Uno piensa que teniendo la cifra de los delitos de femicidio, vamos a tener el universo completo de lo que está pasando en esa materia, pero eso no es cierto. Dependiendo del lugar, en diferentes países de América Latina, algunas circunstancias de la muerte violenta de las mujeres o algunas víctimas no son considerados. Por ejemplo, las muertes relacionadas con criminalidad, las muertes violentas de mujeres relacionadas con criminalidad organizada. Eso en muchos países o algunos países no son considerados como femicidios. No hay una reflexión sobre que se podría encontrarse con delitos que reflejan la discriminación contra las mujeres y entonces realmente son ignorados, son considerados dentro del abanico de violencias ejercidos por la criminalidad, los grupos de criminalidad organizada, pero no son contados como femicidios. Lo mismo pasa con muertes de víctimas de trata de seres humanos, las muertes de migrantes ilegales que desaparecen en esas cifras. Las mujeres en situación de reclusión, muy pocas investigaciones de femicidios incluyen también esas situaciones particulares de reclusión o encierro, en prisión, en establecimiento psiquiátrico, etc. Lo que hacen, si no hay investigación, obviamente no hay cifras de femicidios. Las mujeres en situación de prostitución o trabajadores sexuales es muy triste ver cómo no son considerados esos casos como femicidios. Las muertes de mujeres trans no siempre están incluidas en las cifras de femicidios. Lo importante también es una visión global de los femicidios. Cuando hablamos de muertes violentas de mujeres, obviamente hablamos de femicidios, pero también hay otros fenómenos que están alrededor, que es como las desapariciones de mujeres. Si contamos solamente los femicidios que tenemos, sin englobar las desapariciones de mujeres, no tenemos una visión completa de lo que pasa con las mujeres. También las muertes ligadas a otros crímenes de tortura, secuestros, crímenes sexuales. Nuevamente, como no son etiquetadas como femicidios, no están incluidas en esas siglas. Las tentativas de femicidios también ayudan a entender el fenómeno. La incitación al suicidio. En algunos países, pues en El Salvador en particular, hay esa figura típica en el Código Penal, el suicidio feminicida. Eso participa también en el entendimiento de los femicidios, también cuando se suicida el perpetrador. Esos casos normalmente no deberían ser cerrados inmediatamente, pero muchas veces no se abren esos casos cuando se suicida el perpetrador justo después de haber cometido el femicidio. No se incluye en las estadísticas. Lo que quiero decir es realmente que para entender los fenómenos de violencia de género hay que tener una visión global, holística del fenómeno y no irse únicamente a los crímenes que son etiquetados como tal. Y es lo mismo con la violencia sexual. Uno de los avances más relevantes en el derecho es
los esfuerzos institucionales que han sido orientados en la incorporación de la perspectiva de género en la normatividad y en la práctica de los operadores de justicia. Ya la perspectiva de género ya no es una noción ajena y numerosas son las decisiones internacionales y nacionales que subrayan la necesidad de entender los fenómenos criminales en función de la vivencia de las mujeres y otras personas víctimas de violencias basadas en el género. Eso, como le acabo de decir, requiere una visión holística y integral del derecho criminal. Sin embargo, sigue representando un reto para los operadores y las operadoras de justicia. Y eso es lo que vemos al día a día cuando trabajamos con operadores de justicia. Es cómo en la práctica se traduce la necesidad de la perspectiva de género. Incorporar la perspectiva de género en la investigación de un delito de violencia contra las mujeres es entender que responde a características, causas, dinámicas diferentes y que son importantes tomar en cuenta. No se mata a las mujeres de la misma manera ni por las mismas razones ni por las mismas personas. Los femicidios son fenómenos criminales específicos que conviene tratar de manera especial. No se puede investigar una violencia de género sin tomar en cuenta el contexto, el hecho en que se enmarca, en la realidad que el hecho de que se enmarca en una realidad que invisibiliza, discrimina a las mujeres y trivializa la violencia de la cual ha sido víctima. Entonces, realmente la perspectiva de género, hablamos mucho de esto, pero hay un reto esencial, es cómo se traduce en la práctica de los operadores de justicia. Y en la práctica lo que vemos es que todavía existen muchos estereotipos de género que marcan el acceso de las mujeres a la justicia. Le voy a dar algunos ejemplos que son basados en casos y que reflejan esos estereotipos de género, que si bien en el discurso pensamos de que no existen, en la realidad están muy presentes. En diciembre leí un artículo en el Washington Post que se refería al caso de Samuel Little, que es un artista de 80 años, quien confesó en el 2018 la comisión de la muerte de 93 personas en un tiempo de 30 años. Lo que es interesante de ese caso es que Samuel Little escogía a sus víctimas y las escogía en mayoría mujeres afroamericanas y trabajadoras sexuales o drogadas. Lo hacía porque sabía y estaba muy consciente que la justicia no respondería. Y así fue. Fue únicamente porque él, a los 80 años, escogió ir a confesar que se supieron de eso, que esas investigaciones se pusieron a marchar. Las discriminaciones y los estereotipos de género llegaron a que esos casos fueron descartados de manera sistemática. Y él dice, en una frase muy diciente, dice que sus víctimas eran the succulent fruits that I can enjoy without penalty. Sí, diciendo de que realmente podía hacerlo en total impunidad. Hay otros casos, por ejemplo, el caso de la CEDAW González Careño contra España, donde eso es un caso donde una niña fue matada por su papá, a pesar de todo a pesar de que la mamá había ya denunciado la violencia y que exigía que las visitas con su papá fueran vigiladas. Y en ese caso, la CEDAW lo que muestra es que hay una
el enfoque de la justicia fue un enfoque sobre la normalización de las relaciones de familia, es decir, que pusieron ante de la violencia la necesidad de que el papá pudiera tener una relación normal con su hija. Terminó matándolo. Uno de los problemas mayores es, y donde hay muchos estereotipos, es cómo se interpretan las reacciones normales de las víctimas después de un hecho de violencia, su poca participación durante el proceso penal hasta su retractación. Eso es muy complejo para los operadores de justicia entender cómo la violencia de género influye sobre cómo una mujer, una persona víctima de violencia de género puede reaccionar en el proceso penal. También la justificación de algunas conductas por parte de los hombres o, al contrario, la acusación de mujeres basados en su rol de género. Aquí les invito a leer un caso que está incluido en un excelente trabajo colectivo que fue publicado por la Defensa Pública de Argentina. El libro se llama Mujeres imputados en contexto de violencia y vulnerabilidad, y es el caso de Bárbara González Bonorino, que es esa mujer que fue, realmente fue condenada en primera instancia por la muerte de su hijo, que estaba en ese momento en custodia de su esposo, y donde el fiscal la acusó por el delito de abandono de persona agravado por haber resultado en la muerte y por haber sido cometido en su calidad de madre contra su hijo. Y ahí es donde vemos que el rol de la mujer de ser madre le implica un deber de garantía que en la realidad que no corresponde a la realidad de los hechos. Y como esos estereotipos de género sobre los roles de las mujeres intervienen en esos casos. Esos desafíos en la aplicación del género se reflejan muy claramente en las investigaciones. Lo primero, en las investigaciones, el primer obstáculo que vemos en las investigaciones es la falta de entendimiento de la violencia de género en las investigaciones. Y eso se ve desde ya voy a cerrar, desde los primeros actos de investigación. Y quiero llamar mucho la atención sobre el hecho de que las escenas de crimen son en general muy mal llevadas porque no hay un entendimiento de la violencia de género. Y de cómo eso se refleja en la escena del crimen. Influye también, obviamente, desde la escena del crimen, pero sigue después en la búsqueda de las pruebas, considerando la violencia como una violencia de género. Como voy a tener que cerrar, quiero solamente decirles que es una de las dificultades que se encuentran para los operadores de justicia frente a casos de violencia de género es su entendimiento de la violencia de género. Lo que vemos es realmente que todo lo que podemos analizar que representan obstáculos al acceso de la justicia y que representan obstáculos a que esos casos sean investigados de una manera adecuada, se basa mucho sobre el tema de que no hay un entendimiento de las dinámicas de la violencia basada en el género. Y ahí no puedo sino apoyar las conclusiones de la persona que me antecedió en el uso de la palabra, en la necesidad de una mejor capacitación de los y las operadores de justicia desde el inicio. Pero también
desde el inicio de su formación. Pero también creo que es importante subrayar el rol de los operadores de justicia y en particular de los fiscales, de los y las fiscales en esa materia. En la osadía que tiene que tener, aunque sea, digamos, aunque la justicia no la responda inmediatamente, pero es necesario hacer avanzar ese tema para que las mujeres pudieran tener, digamos, para que la justicia pudiera responder de manera adecuada a la violencia contra las mujeres. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.